Buenas tardes a todas y a todos los que nos encontramos aquí. Y el día de hoy vamos a continuar con este ciclo hermoso de las bienaventuranzas. Ya sabemos que este webinar hoy toca principalmente la bienaventuranza de los misericordiosos. Por eso se titula así, Bienaventurados los misericordiosos, y con un subtítulo que nos ha compartido Pedro Pablo que se llama El corazón que se abre. Y qué mejor esta imagen de un Dios que se muestra maternalmente con todos sus hijos. Ya conocemos a nuestro ponente, que es Pedro Pablo Achondo Moya. Él es doctor en territorio, espacio y sociedad, estudió teología en Brasil y Francia y es creador y coordinador del Diplomado de Teología Latinoamericana que imparte la Fundación Un Camino. Tiene varios libros, entre ellos está Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, una iglesia híbrida, la amistad con Jesús y la iglesia después de la iglesia. Y me parece que por ahí hay alguno otro más, que no lo tengo registrado todavía. Todos los días que tenemos un webinar, les pido a los ponentes que nos regalen una frase que haya tocado su corazón o que vaya con relación al tema. Y el día de hoy, Pedro Pablo nos regala esta frase de Oseas y de Jesús, que bien la conocemos, que es misericordia quiero y no sacrificios. Pues el día de hoy vamos a escuchar a Pedro Pablo y agradecerles este horario que estuvieron ustedes aquí presentes y lo vamos a dejar para que él nos platique un poco cómo le está yendo y a qué se debe este cambio de horario. Bienvenido, Pedro Pablo, te dejo con este hermoso público. Sí, muchas gracias, Rey. Qué alegría escucharte y volver a reunirnos. Muy buenas noches. Digo buenas noches porque estoy en Alemania. Desde hace un mes me vine con mi familia para acá. Así que aquí son las 23 horas de la noche. Así que agradezco el cambio de horario porque si hubiéramos mantenido el original serían como a la 1 de la mañana. Y el día siguiente hay que estar activo, ¿cierto? Así que gracias por el esfuerzo de reunirse hoy día. Y también en este cambio de día, porque este webinar lo hacemos los últimos lunes de cada mes, ¿cierto? Y ahora lo estamos haciendo el primer lunes del mes de julio. Bueno, eso son por cosas de feriado y otros ajustes de horario. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por conectarse a este momento y voy a compartir pantalla para la presentación del día de hoy. Y ustedes me dicen si se ve bien y se escucha. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, ya. Ya. Muy bien. Bueno, este es un ciclo. Estamos en la sesión número 4. No es necesario que ustedes hayan participado de las anteriores, porque cada sesión estamos viendo una bienaventuranza. Y hoy día, como bien decía nos toca bienaventurados los misericordiosos. Y el subtítulo es, no es el corazón que se abre, es el corazón que se deja romper. Y ya vamos a ver por qué le he puesto este subtítulo a la sesión del día de hoy. Bueno, esta bienaventuranza viene del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este texto es interesante por varias razones, y hoy día lo que vamos a hacer va a ser desmenuzar el texto y obviamente profundizar en el sentido de la misericordia, ¿ya? ¿Qué sentido tiene para el contexto de Jesús, el contexto bíblico, pero también para nosotros hoy? Lo primero que cabe destacar es que es una bienaventuranza que solo está en Mateo, ¿no? Yo les conté al inicio del ciclo que las bienaventuranzas están en Mateo y en Lucas, y hay cuatro que coinciden y cuatro que están en Mateo, no están en Lucas, y estos hay, ¿no? Los famosos hay de ustedes que están en Lucas y no están en Mateo. Bueno, esta bienaventuranza entonces está solo en Mateo, lo que daría a pensar que viene o es una invención del evangelista o viene de una fuente externa, la cual Lucas no conocía o simplemente no quiso citar, ¿sí? Esta famosa fuente Q que se llama, que podría ser
una fuente primaria, ¿no? Anterior al Evangelio de Mateo y Lucas. Luego, lo otro que es interesante es esta estructura recíproca, que no pasa siempre en la bienaventuranza, ¿no? Ustedes saben, ya la hemos ido trabajando. Bienaventurados los pobres, por ejemplo, que fue la sesión anterior. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Es decir, los pobres, el reino, ¿no? Bienaventurado, no sé, los mansos de corazón, porque, perdón, los bienaventurados los que tienen eh, hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿no? Es decir, no todas las bienaventuranzas poseen esta estructura recíproca, ¿no? Como de espejo, especular, diríamos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, ¿no? Entonces, esto es muy, muy típico de esta bienaventuranza. Después, habría que decir que no es una virtud entre otras, ¿ya? Aquí cuando hablamos de misericordia, y es un poco lo que yo quiero dedicarle a esta sesión, estamos entrando en el corazón del Evangelio, ¿ah? Uno podría decir en el corazón de la fe, en el corazón de la fe cristiana. Hay muchas cosas que podríamos poner dentro de la columna vertebral de la fe cristiana, ¿no? De la paz, la justicia, eh, la solidaridad, eh, el perdón. Pero si tuviéramos que elegir una entre todas que estuviera como en la médula de esta columna vertebral, sin duda sería la misericordia. Y vamos a ver un poco por qué me atrevo a decir eso. Bueno, van a haber algunas preguntas que yo voy a ir poniendo aquí en las láminas, pero no voy a detener en todo. Ustedes después pueden reflexionar y usar esta presentación para trabajar en comunidades o para incluso una mañana de retiro personal, si quieren. Las raíces de la palabra misericordia son bien interesantes, ¿no? Uno podría decir que son estos tres términos que están acá, dos términos en hebreo y un término en griego, ¿ya? El primero es esta idea de las rajamim, que ha sido muy estudiado y es muy conocido, que un poco hace alusión a una parte del cuerpo, ¿sí? Cuando uno dice rajamim en hebreo, está hablando más bien del útero, ¿sí? De las entrañas maternas. Entonces, en ese sentido, la misericordia como rajamim es algo que es visceral, ¿no? Que está en el lugar de donde la vida es gestada, en el lugar más íntimo, en el lugar más preciado, en el nido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. La misericordia es algo que tiene que ver con el cuerpo y es algo que tiene que ver con el lugar íntimo donde se gesta la vida en el cuerpo, ¿ya? Esa es la idea hebrea de las rajamín. Luego, y es una palabra que se usa para decir misericordia, esa es la idea, ¿ya? Es decir, cuando nosotros leemos las escrituras cristianas, hebrea digamos, el Evangelio del Nuevo Testamento, y se habla de rajamín, la traducción tradicional es misericordia, ¿sí? Luego está el concepto de Gesed, ¿ya? Gesed aparece muchas veces, Gesed y Emet, es un paralelo muy común, ¿no? Justicia y fidelidad, justicia y misericordia, justicia y amor. Bueno, Gesed tiene que ver con el amor fiel, con el amor leal, ¿sí? Con el amor que no falla, con el amor de la berit, de la alianza, ¿no? Cuando Dios dice yo he hecho una alianza con mi pueblo, está hablando de este amor que se compromete. Ese es el Gesed. Entonces, a veces la misericordia es traducida como Gesed, es decir, como un compromiso, ¿no? Yo tengo misericordia de ti, podríamos decir, yo soy leal a tu dolor, yo soy leal a lo que tú estás padeciendo, yo soy fiel a ti. Bueno, segunda idea de misericordia en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos algo muy interesante, y es cuando Jesús habla de misericordia, se refiere a la misericordia, se usa una palabra muy particular, ¿ya? Esta palabra que está aquí, que podríamos decirla, no sé si la digo bien, es splagnisomai, ¿no? Lo mato. Splagnisomai
¿sí? Perdón, me están preguntando si estás pasando filminas o seguimos en la misma que de la apertura. Ah, ustedes están viendo la abertura. Sí, ahora ya estamos viendo las raíces, pero Sí, ah, no lo habían visto nunca. Ya, espérate, es que esta cosa tiene algo raro. Déjame hacerlo de nuevo, ¿ya? De que Zoom cambió unas cosas, yo como que no entendí mucho cómo se usaba. Voy a hacerlo de nuevo. Tú dime si es que ahora me ah, muevo. ¿Pasa? sí, ahora sí se pasa, sí. Ya, esta la vieron, ¿o no? No, Ah, ya, ya, ya. Esta es la primera, ¿cierto? así es. Ya, bueno, después yo me referí un poquito a esta y pensé que lo estaban viendo, pero gracias por avisarme. Entonces, bueno, esto ya lo dije. Ya voy a dejarle un rato ahí para que quede en la grabación la lámina que tenía que ver con que esta bienaventuranza solo aparece en Mateo y no en Lucas, y que tiene esta estructura recíproca, ¿sí? Espectral, ¿no? de, de espejo. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y estábamos hablando de las raíces, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Seguimos bien? Ya, Seguimos. perfecto. Entonces, sí, disculpen estos errores tecnológicos que uno a veces cree que todavía se maneja, pero en verdad estamos todos aprendiendo. Entonces, les decía que cuando Jesús habla de misericordia, usa una palabra muy particular que, si la traducimos literal, significa las entrañas, ¿no? Conmoverse en las entrañas. Ese es el verbo que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la misericordia. A veces como sinónimo de compasión, ¿ya? No quiero entrar en esa diferencia porque es muy sutil. Si compasión es lo mismo que misericordia, obviamente que no, hay diferencia, pero cuando Jesús siente compasión del otro, la palabra que está de fondo es esplagnizomai. O cuando el Nuevo Testamento dice, Dios tuvo misericordia, ¿no? De tal, está hablando en el Nuevo Testamento de esplagnizomai, que significa conmoverse en las entrañas. De alguna forma es como la traducción, entre comillas, de las rajamim, ¿sí? La idea que está de fondo, en las raíces de la palabra misericordia, y esto es lo importante, más allá de esta palabra en hebreo y griego, es que la misericordia es algo que le pasa al cuerpo, ¿sí? No es algo netamente conceptual, ¿no? No es una virtud moral, ¿no? Yo me voy a formar para para sentir misericordia. Digamos que se puede, pero lo importante es que es algo que te modifica en el cuerpo, que te duele, que te remece, que te conmueve. Y eso es lo que está diciendo el texto bíblico, ¿sí? Te remece en lo más íntimo de lo íntimo, es decir, en tu útero, ¿no? Si hubiera que usar, digamos, el paralelo masculino, uno podría decir en el lugar donde, en la entraña, ¿no? En el interior, en la guata, ¿no? En el estómago, no sé. Bueno, esto es fundamental, ¿ya? Para entender un poco el sentido de la misericordia desde la perspectiva bíblica. Rahamim, Gesed, Esplagnizomai. Tenemos muchos textos, ¿ya? Muchos de ustedes los conocen, yo no los voy a repetir, pero el Antiguo Testamento habla mucho de la misericordia. Por eso la bienaventuranza no es algo tan novedoso para el pueblo hebreo, ¿sí? No es algo tan novedoso porque Dios es misericordia para el pueblo bíblico, ¿no? Para el pueblo de Israel. Dios es misericordia, Dios es justicia y Dios es misericordia, es decir, es un atributo divino. Por ejemplo, Miqueas dice, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, ¿no? Con las prácticas, digamos, del religioso, de la fidelidad religiosa. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios.
Y que ustedes pueden ver, por ejemplo, la palabra Gesed aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, es un atributo central en Yahvé, es su modo de ser en el mundo, ¿sí? Esto tenemos que tratar de como de entenderlo bien, porque no es algo que Dios haga, ¿sí? A veces nosotros creemos que la misericordia es un acto, ¿no? Y hablamos, ¿cierto? De las obras de misericordia, etcétera, como cosas que uno hace. Y en el caso del Antiguo Testamento nos está diciendo que no son cosas que uno hace solamente, sino que es lo propio de Dios, en la forma en que Dios aparece en el mundo, como misericordia, es decir, como amor entrañable, ¿no? Un amor que desde lo más profundo de sí, desde sus rajamim, actúa en pos de la salvación del otro, ¿sí? Bueno, es muy potente y muy profundo cuando pensamos esto como un atributo propio de Dios, ¿no? El Dios de Israel, el Dios de Jesús, nuestro Dios, es un Dios rajamim, ¿entiendes? Es un Dios al cual le duele el interior cuando ve el sufrimiento de su pueblo. Bueno, ¿qué pasa con Jesús? Con Jesús pasa que esta misericordia, este atributo divino, este ser de Dios, se hace palabra, se hace humano, se hace carne, ¿sí? Bueno, aquí está la cita que les puse al principio, quiero misericordia y no sacrificio, una frase que me encanta, que me ha seguido, digamos, toda mi vida de fe, toda mi vida espiritual, para entender también cómo es Dios, qué es lo que pide Dios, qué es lo que espera Dios, ¿no? Y Dios espera misericordia, no sacrificio. No sacrificio como lo entendía el pueblo de Israel, ¿no? Pero también no sacrificio como lo entiende quizá gran parte de la tradición, ¿no? Como una especie de acto heroico que nos hace mejores personas si lo hacemos, incluso por amor, ¿no? Jesús está diciendo, quiero misericordia, es decir, quiero que acompañes al desvalido, que alimentes al hambriento, que vistas al desnudo, y no tanto que te vuelvas un héroe, ¿no? Bueno, sabemos que Jesús se conmueve en las entrañas ante el leproso. Y aquí quiero leerle brevemente ante la viuda de Naín, ante la multitud hambrienta, ante el ciego Bartimeo y muchos textos en los que esplagnisomai, ¿no? Es decir, este conmoverse en el interior aparece como clave de lectura. Por ejemplo, en el texto de Lucas capítulo 7, versículo 11, brevemente, dice: a continuación, Jesús se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, esplagnízomai, tuvo misericordia de ella, se conmovió en las entrañas y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es interesante, son dos citas bíblicas, ¿ah? Que Lucas pone acá. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La forma de visitar, la forma que tiene Dios de visitar al pueblo es la misericordia. Bueno, la misericordia entonces en el caso de Jesús no es una manera de observar
el sufrimiento, sino, como les digo, de incorporarlo, de hacerlo suyo dentro de lo posible. La misericordia incluso siempre produce un gesto que tiene que ver con lo sensible. Cuando hablamos de misericordia estamos en el mundo de lo sensible, no de la intelección, no de la teoría, no de la doctrina. La misericordia es tocar, sanar, alimentar, compartir, partir el pan, vestir. Esos son los verbos que nosotros podríamos ir conjugando junto con misericordia. Dar de comer, secar las lágrimas, vestir, abrazar. Está el texto clásico de Juan 11:35, en el que Jesús llora. Nosotros ya vimos, ¿cierto? En la sesión antepasada, la bienaventuranza de felices los que lloran. No, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El don de lágrimas. ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús llora porque siente compasión, siente misericordia, se le conmueven las entrañas, le duele el útero. Y me disculpan por decirlo así, ¿no? Con esta analogía un poco transgenérica, ¿no? Jesús le duele su, entre comillas, útero, ante el dolor del amigo, ante la muerte de Lázaro. ¿Y qué es lo que hace? Lo revive, lo vuelve a la vida. Bueno, vamos a una de las parábolas de los textos clásicos de la misericordia, ¿no? Conocido en Lucas 15 como el hijo pródigo, y esto, bueno, ya muchos teólogos lo dicen y lo han estudiado, que en realidad la parábola debería llamarse el Padre Misericordioso, en donde Lucas 15:20 dice, estando todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, ¿no? Tuvo misericordia, le dolió las entrañas, se conmovió. ¿Y qué es lo que hizo? Porque la misericordia produce una acción, insisto, es algo que tiene que ver con el cuerpo propio, que se duele por el dolor del otro. ¿Y qué hace el padre? Corre, se echa a su cuello y lo besa, que es un gesto profundamente maternal, profundamente femenino. Se echó a su cuello y lo besó. Bueno, ¿qué podríamos decir del texto? Que es un texto hiper conocido, no quiero entrar tanto en esto, sino algunos aspectos. Primero, que la misericordia no espera, ¿sí? La misericordia no espera, la misericordia responde, va al encuentro del otro, se adelanta, como decía el Papa Francisco, primerea. Insisto, ¿por qué? Porque pasa por el cuerpo. Otro dato muy interesante e importante es que la misericordia no pide explicaciones, sino simplemente acoge. Todas las personas, y probablemente muchos de nosotros, nosotras que estamos acá, hemos tenido la experiencia de la misericordia. Mira lo que estoy diciendo, no estoy diciendo hemos sido misericordiosos con otros, hemos nosotros tenido la experiencia de la misericordia. Y si podemos hacer un momento, un, memoria de esa experiencia, nos vamos a dar cuenta que probablemente una de las características más importantes es que no fuimos juzgados, que no hubo juicio, porque la misericordia no juzga, la misericordia es incondicional, no es un contrato, no es un trato, no negocia. Por eso comulga tan bien con el amor que no espera nada a cambio, ¿sí? El amor evangélico, que es autodonación de sí, finalmente es misericordia. Bueno, ¿cuál es el peligro de esto? Por lo menos en el texto de Lucas 15, el Padre Misericordioso, es muy interesante, porque el peligro está representado por el hermano mayor que no espera misericordia, sino que él espera justicia, ¿no? ¿Por qué a ese que se fue
haces fiesta, matas al cordero engordado, le pones un anillo en el dedo. Y a mí, que estuve todo el tiempo contigo, que te fui fiel, no me has dado nada, ¿verdad? Para el hermano mayor, lo que está ocurriendo ahí es un acto de injusticia. Y el padre está siendo injusto con él. Bueno, obviamente ha habido mucho análisis detrás y mucha interpretación detrás de este texto, pero ¿cómo leerlo en clave de misericordia? Y aquí me parece que la frase de Lita Basset, esta teóloga protestante suiza, de la cual yo reiteradamente la cito y la trabajo, nos puede ayudar a entender lo que quiero decir, porque ella tiene una frase muy bonita que dice, si no puedo alegrarme con los que se alegran, tampoco puedo sufrir con los que sufren. Es decir, el hijo mayor no fue capaz de entrar a la fiesta del hijo menor, de su hermano. Si yo no puedo alegrarme con la alegría del otro, tampoco entonces puedo vivir la misericordia. ¿Sí? El hijo finalmente mayor no tiene un problema de justicia, tiene un problema de egoísmo, ¿sí? Tiene un problema de autocentramiento. La justicia ahí también está siendo desdibujada, porque la justicia del Evangelio, por lo menos, no es ¿por qué me das a mí? ¿Por qué no me das a mí lo que le das al otro? No, no, la justicia del Evangelio no es eso. Bueno, la misericordia no excluye la justicia, ¿ya? Sino que la desborda e incluso la complementa. ¿Sí? Uno puede decir justicia y misericordia van de la mano, y por eso en el texto bíblico del Antiguo Testamento repite los salmos una y otra vez. Dios es justicia y misericordia. No son dos cosas separadas que estamos juntando, ¿no? La justicia requiere la misericordia y la misericordia tiene que ser también vivida desde la justicia. Si no, puede ser locura, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, otro texto conocidísimo, para que ustedes vean que el Evangelio nos está dando mucho contenido para alimentar la misericordia. Y muchas veces pasa que la misericordia no está en el centro de nuestra vida creyente, ¿no? Esto es muy interesante. Muchas teologías, incluso la teología latinoamericana, posicionó a la justicia, ¿no? O a la liberación, o otras categorías con mucha fuerza, no trabajando la misericordia con la profundidad esperada. Bueno, de inmediato les voy a hablar un poquito de esto, pero vamos al texto del buen samaritano. Esto me dicen si vamos bien, de tiempo, de hora, de todo. Ya, parece que sí. Muy bien. Estoy aquí viendo algunos mensajes. Todo bien. Entonces, bueno, no voy a recordar el texto porque es conocidísimo. Aquí encontré un icono muy bonito, ¿no? Del buen samaritano, que en el fondo es Jesús. Jesús, el buen samaritano. Bueno, lo primero que dice el texto que nos sirve para hablar de la misericordia es que no basta con ver, ¿no? Porque el sacerdote y el levita ven, ¿sí? Ven. Lucas 10:33 dice, un samaritano que iba de camino llegó junto a él, ¿no? Al hombre moribundo, y al verlo, se conmovió. Entonces la clave está ahí, de nuevo, en el dejarnos doler, en el dejarnos conmover, en la afectación. Yo puedo ver y optar por no responder. Eso es muy profundo. Yo puedo ver, puedo escuchar, puedo conocer el dolor del pueblo, la guerra en Palestina,
el hambre de los niños en tantos lugares. Lo puedo ver, lo puedo conocer, me lo pueden contar y aún así puedo optar por no conmoverme, puedo optar por la indiferencia. Bueno, ¿qué hace el samaritano? Se da cuenta que esta conmoción no es una opción. Y el haberse dejado afectar, como uno puede decir, como Jesús, el haber sido conmovido en sus entrañas, es una fuerza que lo lleva a responder. No puedo no responder al dolor del otro. Bueno, eso es lo primero, ¿no? No basta con ver, no basta con conocer, sino que el dejarse afectar es fundamental. Y después la misericordia, en este caso, en el texto bíblico, es muy interesante porque cruza fronteras, ¿no? Étnicas, religiosas, sociales. Es decir, ya lo sabemos, el samaritano es de alguna forma el otro, ¿no? El ateo, el que cree en otros dioses, el enemigo, el distinto, ¿no? Eh, la misericordia no ve nada de eso. La misericordia no es respuesta a los mismos, no es respuesta a los que son como yo, no es respuesta a los que piensan como yo. Y por eso, lo voy a decir más adelante, es profundamente humana. Quizás de los rasgos más humanizantes que tenemos como herramienta a nuestra disposición es la misericordia. Bueno, la inversión de la pregunta, ¿no? Esto ya también lo hemos trabajado, de quién es mi prójimo a quién se hizo prójimo, ¿ya? Expresa de alguna forma que la misericordia es movimiento, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? No es una pregunta de movimiento, es una pregunta de identificación. ¿Quién es mi prójimo? Ah, bueno, este y este, ¿no? Te los nombro, los puedo catalogar, es una pregunta más sociológica. ¿Quién se hizo prójimo? Es una pregunta ética, ¿sí? De movimiento. ¿A quién le respondiste? ¿Por quién respondes? Y ahí es donde la misericordia entonces se encarna, ¿no? Se hace acción, se aplica. Bueno, y sin duda es un acto político, ¿no? Por lo menos en el buen samaritano, porque transgrede todas las normas que están, digamos, en el código levítico y en la ley mosaica. Eh, normas de pureza, lo toca, toca al impuro, lo cuida, le sana la herida, le paga la posada, ¿no? Normas de riesgo, de pertenencia, ¿no? No es de los míos, es de los otros. O sea, claramente aquí hay una transgresión, una transgresión. Y por eso también es muy importante. La misericordia muchas veces transgrede la ley, ¿no? La misericordia transgrede la ley. Un ejemplo cualquiera, Damián de Molokai, que es un santo, un hombre misionero belga que se va a una isla llena de leprosos. La primera ley que le imponen es no toques a los leprosos porque te vas a contagiar. Y lo primero que él hace es tocarlos. Entonces, claro, no es rebeldía, no es porfía, es las entrañas de misericordia. Le dolió el cuerpo al ver la enfermedad de ese pueblo y su respuesta creyente fue acogerlos, transgrediendo la ley, con todos los riesgos que eso tenía. Y el primer riesgo fue el contagio. Y eso le pasó a Damián. Se contagió y murió de lepra junto a los leprosos. Bueno, aquí me quiero rápidamente saltar a la teología latinoamericana, porque yo les dije en un minuto que uno de los atributos principales que la teología de la liberación,
o la Iglesia latinoamericana había propuesto era la justicia, ¿no? La justicia, responder a las estructuras de pecado, eh, empoderar, ¿no?, al pueblo para que sea sujeto de su propia liberación. Bueno, hay un teólogo latinoamericano de origen español, probablemente lo conoce muchísimo, todavía está vivo, muy mayor, radicado en El Salvador, John Sobrino, quien propone el principio de misericordia. El principio de misericordia como un principio culmen de la vida creyente. El principio de misericordia como un principio organizador de la vida cristiana. Está en el centro. Y es muy interesante, bueno, que él lo compara con lo que llama el principio Pilatos, que sería ver el sufrimiento, lavarse las manos y seguir el camino, como el levita y el sacerdote de la parábola del buen samaritano. Yo Sobrino dice que la misericordia es probablemente de las reacciones cristianas más profundas, antes que la doctrina, antes que el rito y antes que la institución. Pero es un principio. Y claro, esto al tiro incomoda, ¿no? ¿Cómo va a poner la misericordia antes de la doctrina, ¿no? O antes que la ritualidad, o antes que la iglesia? Bueno, según este autor, así es, ¿no? ¿Y de dónde saca esto? Bueno, del Evangelio y de toda la teología que estamos conversando, que Dios es misericordia, que Jesús representa esa misericordia divina, que la encarnación fue un acto de misericordia. Bueno, mi sobrino dice que sin misericordia la fe se vuelve ideología. De alguna forma la misericordia humaniza la fe, ¿no? No solo la humaniza, sino uno podría decir la diviniza, la vuelve fe, ¿sí? La fe con misericordia es fe. Bueno, aquí les propongo esto ha sido una discusión muy típica, ¿no? Misericordia y justicia, qué viene primero, qué viene después. Aquí no voy a entrar mucho en esto, sino citarles nomás, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, otro autor mayor, digamos, de la teología latinoamericana, que tiene un trabajo muy profundo sobre Job, ¿no? Sobre el libro de Job, donde él profundiza en el tema del sufrimiento de los justos, ¿no? El sufrimiento de los justos, y llega a decir que la misericordia sin justicia se convierte en paternalismo, claro, ¿no? Y yo que tengo misericordia puedo abrazarte, acompañarte, etcétera. Y la justicia sin misericordia se vuelve ideología, tal como habría dicho John Sobrino. Misericordia, como les digo, para no repetir, no se opone a justicia, ¿no? Sino que la desborda, ¿no? La completa, pero también eh, la vuelve más justicia, no podría decir, ¿no? La vuelve más profunda. Eh, sí, la desborda, es una buena palabra, ¿no? La gente que actúa con justicia, lucha por la justicia y es capaz de mostrar misericordia, hace que la justicia tenga otro rostro, que no es el rostro duro muchas veces de la ley, ¿no? Es el rostro humanizante del corazón. Vamos bien, ¿no? Un guiño ahí para saber si voy muy rápido, muy lento. Bien, bien. Ya, perfecto. Sí. Que tú sabes que yo no veo a nadie, ¿no? En esta versión del Zoom, yo como que estoy hablando con mi pantalla y no veo a nadie, muy raro. Antes me aparecía la gente, ahora soy yo con un computador aquí, así que estoy, Aquí estoy aquí estamos. haciendo.
Aquí están, ¿cierto? Están aquí. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, creo que es imposible no referirse a la misericordia sin recordar al Papa Francisco. ¿Ya? Yo no soy un papista, no va por ahí la cosa, sino lo quiero nombrar porque para Francisco, en su papado, la misericordia estaba al centro. ¿Sí? Ustedes saben que los papas tienen que elegir un emblema, una frase. Bueno, la frase que Francisco eligió tenía que ver con la misericordia, lo que claramente muestra que para él la misericordia era un atributo fundamental de la vida de la iglesia. En uno de sus textos, este Misericordiae Vultus del año 2015, dice, la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. ¿No? Es muy impresionante, ¿eh? Si uno, eclesiológicamente, uno analiza este tipo de cosas, eh, porque una iglesia con misericordia es tan distinta que una iglesia sin misericordia. A veces tenemos que ir a escarbar para encontrar el rostro misericordioso de la iglesia. Porque el rostro que aparece, ¿no? Por lo menos en la prensa o en muchas partes, más bien a veces un rostro eh, juzgador, ¿no? Un rostro de juicio o un rostro de, de rigidez o un rostro de, no sé, ¿no? De que se cumplan ciertas cosas. Y la misericordia queda como para la pastoral social, queda como para un grupo de gente que está preocupada por los demás, una cosa así, ¿no? Eh, bueno, en Francisco y en su programa eclesial, la misericordia ocupaba un lugar fundamental. Interesante porque Francisco conecta la misericordia con la reforma de la iglesia. Recordemos que Evangelii Gaudium, ¿no? Y desde que inicia su pontificado en el año 2011, él impulsa un, una renovación, un nuevo aire, una reforma, ¿no? Una conversión, si se acuerdan. Son estas las palabras que él usa, ¿no? La conversión de las estructuras pastorales, eh, un cambio. Por ejemplo, cuando dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y sucia por salir a la calle, a una iglesia enferma por el encierro. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el riesgo de la misericordia vale la pena tenerlo, ¿no? Vale la pena vivirlo. Una comunidad sin misericordia se convierte en una aduana, ¿no? En un checkpoint, en un lugar de revisión. Cumpliste, hiciste, no entras, ¿no? Bueno, la iglesia de la misericordia es otra cosa. Y aquí les puse una imagen de Francisco lavándole los pies a unos presos en la cárcel, ¿no? Son gestos, ¿no? Es verdad, no vamos aquí a pontificar ni nada por el estilo, pero son pequeños gestos que buscan expresar el lugar que tiene la misericordia en la vida de fe. Por ahí va la cosa, ¿no? Y claro, para hoy, ¿qué nos podríamos preguntar para hoy? Aquí voy a dejar nomás algunas preguntas, pero volvemos, como todas las bienaventuranzas, si ustedes se fijan, las bienaventuranzas estamos haciendo como una espiral, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que luchan por la paz, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuál es esa espiral? La espiral que nos vamos a encontrar en el núcleo con lo mismo. ¿Quiénes son? Los necesitados, los heridos, los olvidados, los últimos, ¿no? Nombres que ponemos para categorizar a la mayoría de las personas del planeta Tierra, a la mayoría de la humanidad. Los migrantes sin documentos, las víctimas de la violencia doméstica y el abuso, los presos invisibles detrás de muros, los despojados de su territorio, los desplazados por el cambio climático, los que viven exclusión religiosa, etcétera, 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 ¿no?
los indígenas que nunca han sido reconocidos sus derechos, las diversidades sexuales. Y la lista sigue, y lo triste es que la lista aumenta, ¿no? La lista aumenta. Eduardo Galeano tiene un poema hermosísimo, que quizás lo conocen, se llama Los Nadie, Los Nadie. Uno podría decir, esa es la categoría, los nadie, ¿no? Los que algunas veces son números, los que son deuda, los que son ranking, los nadie, los sin rostro. Bueno, esa categoría que en el Evangelio se llama los pobres, las viudas y los huérfanos, esas son las categorías de los nadie, hay que sumar los niños, ¿cierto? Que es muy interesante porque los nadie en el Evangelio son los que carecen de un vínculo comunitario. No tener vínculo comunitario en los tiempos de Jesús era quedarse a la deriva. Y por eso los pobres son los sin tierra, los sin recursos, son los que no tienen nada para sostener su vida. Las viudas, ¿no? Obviamente, son los sin marido, en una época en que el marido era el sostén de la familia, el sostén de la comunidad, el sostén de la vida. Las viudas quedaban a la deriva, solas, muchas veces sin hogar, sin nada, sin trabajo. Los huérfanos, sin padre, ¿no? Son los niños que están también sin ningún vínculo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Viudas, pobres y huérfanos representan el grupo de personas a la deriva, los sin, ¿no? Los sin, ¿se entiende? Los sin guión, los sin algo. Bueno, esos sin algo del Evangelio hoy día son una lista gigante. Son los sin derechos, son los sin casa, son los sin tierra, son los sin recursos, son los sin cariño, son los sin reconocimiento, son los sin justicia, son las madres de mayo, son... Y bueno, la lista la podríamos completar entre todos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la misericordia? Que la misericordia justamente se activa cuando dejamos que esos sin nos duelan, que esos sin nos conmuevan, que nos duelan las entrañas nuestras, de nuestro cuerpo, ante el dolor de esos sin. Y no puedo decir la vida cristiana se trata de eso. Pues ahí les puse el opuesto a la fe, medido desde la misericordia, y en esta bienaventuranza que estamos trabajando hoy día, el opuesto a la fe no es el ateísmo, no es la increencia. El opuesto a la fe es la indiferencia. Lo opuesto a la fe es clausurar tu compasión. Es habiendo visto, no haber parado. Eso es lo contrario a la fe. Bueno, voy avanzando, me quedan unos 5 minutitos, porque les dije al inicio que la bienaventuranza de la misericordia, a diferencia de otras, es recíproca, tiene una estructura recíproca, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, alcanzarán misericordia. Entonces la misericordia, a diferencia de otras virtudes, de otras bienaventuranzas, requiere este juego, ¿no? Yo no puedo simplemente ser misericordioso, sino he dejado que otros también tengan misericordia de mí. El peligro del misericordioso que nunca se reconoce necesitado. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? El peligro del misericordioso que nunca se reconoce necesitado. A mí no me falta nada, estoy completo, soy bueno, soy el mejor, lo hago todo bien, ayudo a los demás. Bueno, ese es un peligro que se llama autosuficiencia, poder, ego. Y esto hay mucho, ¿no? Aquí yo lo he dicho muchas veces, en la vida espiritual
hay mucho ego. Actualmente estoy hablando, ¿no? En la vida espiritual actual, en el cristianismo actual, de redes sociales, de influencers católicos, como lo queramos llamar. Hay mucho ego, es decir, mucha autopublicación de sí mismo, ¿no? Mucha autoexposición de la propia imagen. Y viene la pregunta, ¿no? La pregunta rebota de inmediato. ¿Tú también necesitas misericordia? ¿Te has dejado acompañar, cuidar, amar, perdonar? ¿Te has vuelto vulnerable? Es imposible vivir la misericordia, ¿cierto? Es muy sano, es muy inteligente, digamos. Es imposible vivir la misericordia, uno podría decir, es imposible abrir mis entrañas al dolor del otro si yo no he dejado que mi dolor entre las entrañas de otro. Y esto es lo que yo llamo la comunidad patética, ¿no? Los que quizás han visto otro webinar o han estado conmigo, yo ocupo esta palabra que viene del patos, ¿no? El patos, que significa justamente sentir, padecer. El patos viene justamente de la palabra compasión, simpatía, empatía, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo pensar esto más allá de una acción personal, ¿no? O de un trato tú a tú, sino como, como una virtud colectiva, como una característica eclesial. Es decir, ¿cómo podemos trabajar para ser una comunidad patética? Un espacio donde todos somos vulnerables, donde todos nos sabemos vulnerables. Entonces no hay que fingir, no hay que fingir. ¿Cuántas veces las comunidades habitan la hipocresía, ¿no? Comunidades de santos, comunidades de perfectos, comunidades sin error, comunidades de perfectos, de perfección, cuando sabemos que eso no existe y que tampoco es evangélico. Todos somos un poco el hijo mayor, todos somos un poco el hijo menor, y todos somos un poco, y ojalá muchos, el padre. Y pasemos por la fase de hijo mayor, ¿no? De la justicia, la dura justicia, ¿no? Que no logra celebrar ni alegrarse con la resurrección del hermano. Y todos pasamos por, también, el hijo pródigo no es ningún santo, ¿no? El hijo pródigo se va con todo el dinero, corta la relación familiar y vuelve arrepentido y un arrepentimiento muy, muy interesado, ¿no? Vuelve arrepentido porque tenía hambre. De nuevo, ¿no? El cuerpo, cuando te duele el estómago por el hambre, vuelvo a la casa del padre. Bueno, el padre no juzga, no juzga ni al mayor ni al menor, acoge, acoge al que siempre se quedó y acoge al que se fue y regresa. Uno podría decir, la misericordia apunta en esa dirección, pero para poder entregarla, tengo que yo haber recibido misericordia. Y uno podría decir, ¿de quién recibimos misericordia? De Dios, de Dios, porque Dios es misericordia. Nuestra relación, y esto es muy bonito, nuestra relación espiritual con Dios, con el Dios de Jesús, puede crecer mucho si es que la vivimos desde nuestra fragilidad más vulnerable, desde nuestra pequeñez creatural más pequeña. Y nos enfrentamos de ese modo, desde ese lugar existencial, social, cultural, moral, frente a Dios. Dios, te necesito, ten misericordia de mí. Y miren que no nombraba la palabra pecado. No quiero hablar de eso, ¿no? Ten misericordia de mí, porque soy un pecador. No, no, no. Ten misericordia de mí, porque soy una simple criatura.
que no sé todo, no conozco todo, no lo puedo todo. Es la frágil condición humana, cuando es vivida de forma sana, de forma auténtica, de forma libre, la que me posiciona delante de Dios como necesitado de misericordia, para después yo poder también entregarla, vivirla y ser misericordioso. Bueno, la misericordia como resistencia, esto voy a pasar rápido, después lo pueden leer, pero también es muy importante, porque claramente todo lo que he dicho es contracultural, ¿sí? El mundo actual, digamos, el mundo competitivo, el mundo laboral, el mundo en que hay que rendir, ¿no? En esta sociedad el rendimiento, la exigencia, la misericordia es un error, ¿no? La misericordia no es valorada, no sé, ¿no? Yo nunca he visto una ficha laboral en que diga, y usted es muy misericordioso. Eh, no es una virtud que sea valorada, digamos, como para sobrevivir en el mundo contemporáneo. Eh, pero el cristianismo dice que sí, y no solo que sí, sino que es la más importante. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros vivimos este mundo, ¿no? Resistimos en este mundo desde la misericordia? Y quiero terminar, si me dan 2 minutos más, simplemente con dos testimonios eh, de mujeres que nos han dado clases de misericordia, que nos han enseñado una escuela de misericordia. Aquí la lista es gigante, son muchísimas y muchísimos, obviamente, pero quiero nombrar a dos que para mí han sido muy importantes. Eh, una, yo sé que es conocida por ustedes porque Educater también ha dado clases y ciclos de webinar y reflexión sobre esta judía holandesa, Etty Ilsum, que incluso tiene un subtítulo de uno de sus libros que se llama El corazón pensante de los barracones. Bueno, la historia de Etty no la voy a contar, después ustedes la pueden buscar, pero ella tiene una conversión profunda, espiritual, maravillosa, estando en Westerbork primero, en Auschwitz después, en los campos de concentración, en el cual finalmente muere, ¿no? Muere para vivir el destino de su pueblo, ¿no? Y bueno, su diario es una maravilla, yo diría que su diario es eh, un apéndice del Evangelio en el sentido de la misericordia. Uno podría agarrar bienaventurado lo misericordioso porque alcanzará misericordia, ¿no? Nota a pie de página, leer a Eti Iresum. Realmente es impresionante. Eh, y claro, la pregunta que surge aquí, y también en la otra mujer que les voy a presentar, es cómo, cómo en medio del dolor más cruel, como en medio del infierno, ¿no? Cómo era un campo de concentración en esa época, en pleno siglo XX, con el horror del holocausto, puede haber gente que saque no solo lo mejor de sí, porque no, no quiero decirlo como si fuera de nuevo un acto heroico, acuérdense que no es eso, sino cómo puede haber gente que pudiendo optar por el odio, pudiendo optar por la venganza, pudiendo optar por la violencia, opta por el amor, opta por el amor desbordado, que es la misericordia, ¿no? Opta por el amor que es puro don de sí, que es pura entrega de sí. Eh, es impresionante. Para mí son escuelas de misericordia, son encarnaciones de la bienaventuranza. Eti Ilesum es bienaventurada. Y la otra amiga, menos conocida, yo creo, por la mayoría, eh, que tiene un camino más o menos similar, es Charlotte Delbo.
Charlotte Delvaux, joven escritora francesa, comunista, vinculada al mundo del teatro, ¿no? A ella le encantaba el teatro, la escritura, era una artista. No tiene una raigambre religiosa, no tiene ninguna espiritualidad, pero ella en Auschwitz escribe un diario, una trilogía, ¿no? Eh, que se llama Auschwitz y después. Y, y el primero se llama Ninguna de nosotras volverá, ¿no? O Ninguno de nosotros volverá. Y ella dice lo siguiente: nos protegíamos mutuamente. Cada una quería quedarse cerca de una compañera, delante de una más débil que pudiera recibir los golpes en su lugar, ¿no? Ponerse delante de la más débil para recibir los golpes en su lugar. Y detrás de una que sin fuerzas para seguir corriendo pudiera ser socorrida si cayera. El texto de ella es realmente maravilloso, es de una profundidad ética, humana, moral, realmente extraordinaria. Eh, yo se la presento porque yo creo que ella también fue bienaventurada, sin haber tenido una experiencia religiosa, ¿ah? Ella sobrevive. Y en el diario un poco uno podría decir, ¿por qué sobreviven? Sobrevivieron por misericordia, porque tuvieron misericordia entre ellas, porque vivieron la misericordia, porque la misericordia sin nombre les permitió amar hasta el extremo y se amaron extremadamente. Dice que en el momento hay una parte de la persona que es indestructible. Te pueden quitar todo, dice ella, te pueden quitar la memoria, te pueden quitar la sensibilidad, te pueden quitar la capacidad de hablar, pero hay algo indestructible. ¿Qué es? ¿Qué es indestructible del ser humano? El amor, la misericordia, lo divino en nosotros. Bueno, Charlotte Delvaux. Y si pudiéramos hacer así un paralelo, obviamente muy forzado, ¿no? Pero simplemente como para decirles cómo la misericordia de Jesús, de la bienaventuranza, aparece en Eti, que para ella la misericordia se transforma en una experiencia, en una vivencia. Eti sí nombra a Dios. Y de hecho, ella dice, Dios, tú no puedes salvarme, pero yo sí puedo salvarte a ti. Eti de alguna forma tiene misericordia de Dios. Increíble, ¿no? Increíble. No solo recibe la misericordia, sino que ella tiene misericordia de Dios. Porque tú en este campo de exterminio no puedes hacer nada por nosotros. Pero yo sí puedo hacer algo por ti. ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti? Nombrarte. No dejar que se apague ese fuego que pusiste en nosotros. Bueno, esa es Eti. Charlotte Delvaux, como laica y comunista, no nombra a Dios, pero lo practica, lo vive, lo experimenta, lo abraza, lo transforma en poesía. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la misericordia es una actitud, una acción, una praxis, una virtud profundamente humana que rompe las barreras de cualquier religión. El cristianismo no inventó la misericordia, ¿no? Claramente que no, pero la puso en el centro y se dio cuenta de que puede ser la clave, ¿no? La clave que humanice todas las circunstancias, todas las situaciones, porque permite responder al dolor, porque permite compadecerse del otro que sufre. Con todas las tensiones, con todas las ambigüedades que eso tiene. Si no hay que creer que esto es fácil. Muchas veces
vemos y no respondemos. Y probablemente no podemos ver el dolor del otro y responder siempre. Y cuando pasa eso, nos vamos con dolor en nuestras propias entrañas, ¿no? En nuestro propio cuerpo, herido por no responder a las heridas del otro. Bueno, Jesús yo creo que esto lo comprendió de forma excepcional, lo vivió de forma excepcional, y por eso Él es el bienaventurado con mayúscula, ¿no? Él es el pobre, el que llora, el manso, el humilde, el justo y finalmente el misericordioso. Bueno, vamos a dejarlo hasta por ahí. Es un tema apasionante, habría mucho más que decir, eh, pero quisiera terminar simplemente con esto y abrir la palabra a ver si hay algún comentario, opinión, parecer. Muchas gracias, Rey. No, gracias a ti, porque de verdad fue un tema que bastante fuerte en la práctica y que Dios nos conceda la misericordia y podamos ser un poco su canal. Cerramos aquí la parte del webinar y abrimos el espacio de comentarios o de preguntas si alguien desea participar. Y muchísimas gracias, Pedro Pablo, por esta experiencia.